La cara que nos pone, qué provocador que está, ¿eh? Es absolutamente provocador hasta cuando está dormido. Nos reta Matías porque llega nuestro invitado y como nosotros nos encanta hablar con Oscar, cada vez que llega nos distraemos, nos ponemos a hablar de cómo le va, nos empieza a contar en qué andan y bueno. No importa, cuando tengamos Esto personal es training, pura espontaneidad. lo vamos a cansar tanto, Amaro. Tanto, que se va a cansar más que cuando va al partido y trasnocha. ¿Cómo le va, Broncini? ¿Bien? Todo bien. Ahora somos muchos ya. Ya somos una multitud. Ahora, claro, eran muchísimos más los que estaban en la Plaza 1 de Mayo hace un ratito. En principio, ¿por qué? Bueno, porque se está esperando la votación de la ley. Y porque además, en estos días, muere otro obrero. Muere otro obrero por la misma causa por la que se intenta legislar, por la que se intenta defender la vida de los trabajadores en estas horas, que son muy importantes. Oscar Andrade, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, saludo a la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, se ha discutido mucho estos días, si hay titulares, se quiebra el Frente Amplio, Bueno, has visto los diarios. Sí, claro, de esta manera. Claro, yo creo que ahí se está dramatizando una referencia de dos posibilidades de texto, que es claro que todos los compañeros que impulsaron una u otra iniciativa, en primer lugar, están de acuerdo con que exista una normativa más rigurosa con respecto al accidente laboral, y las dos posiciones tienen fundamentos jurídicos sólidos de por qué una u otra redacción. Básicamente ahí hubo compañeros en el Senado que intentaban incorporar un cambio que estableciera el concepto de deliberado porque entendían que daba más claridad a la redacción, u otros compañeros que entendían que en todos los delitos de peligro está claro que si no hay lesión o muerte no puede ser culposo, pero en ningún caso se ubica el concepto de deliberado y pudiera llevar a confusión ante el juez. Pero ese fue el debate. No fue un debate entre los que querían que hubiera ley y los que no querían que hubiera ley, porque pareciera, según los titulares, que tuviéramos el debate que sí hemos tenido con la derecha, que se ha opuesto no a esta norma laboral, sino a la inmensa mayoría de las normas laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la ley de tercerizaciones. Entonces, me parece que hay que calibrar cuál es el problema que tenemos. Nosotros estamos al borde de un avance sustancial sobre un tema que es muy duro. La muerte de este compañero ayer es un fiel reflejo, porque lamentablemente era un trabajador que estaba sin aportes a la seguridad social, sin ningún implemento de seguridad, por eso es que muere en el hospital de Clínica y no en el Banco de Seguro del Estado. Simultáneamente tenemos otro caso de un compañero que está muy grave en Paysandú, con un pulmón perforado, también en condiciones de precarización laboral. Y no todos los casos de accidentes son resultado de la precarización laboral. Es claro que hay circunstancias del accidente que no están relacionadas a la precarización laboral, pero una parte muy considerable de los accidentes, sobre todo los accidentes mortales y graves, obedecen a causas de trabajo precario que responde a prácticas irresponsables empresarias. Nosotros, a veces hemos colocado algunos datos para ejemplificar esto. En las caídas de altura, que es el porcentaje más alto de accidentes mortales en la industria, hay cerca de un tercio de las caídas de altura que es en centros de trabajo en las que no había cinturón de seguridad. O sea, ahí no hay discusión si eran suficientes, si eran buenos cintos de seguridad. Después tenés otro tema más difuso, si eran los que habían eran suficientes, si eran buenos cintos de seguridad y cumplían los estándares o no cumplían, si había cabo de vida donde engancharlo, porque tener el cinto y no tener cabo de vida es lo mismo. O sea, después hay todo un terreno dudoso, pero un tercio eran casos donde evidentemente los mataron a los compañeros en las condiciones de trabajo de no otorgar implementos de seguridad. Entonces, me parece que lo más positivo es que ayer se terminó de llegar a un acuerdo donde, más allá de una u otra interpretación, es claro que hay 50 diputados con voluntad política de respaldar una iniciativa más rigurosa con respecto a la responsabilidad de accidentes de trabajo y el cuidado de la normativa laboral, y hay 16 senadores que están en la misma posición. O sea, más allá de un voto texto, eso es lo que nosotros rescatamos. En todo caso, de acá al martes vamos a tratar de hacer una agenda con los senadores que faltan para que quede clara su posición y sus razones. Porque está muy difícil. Hasta ahora se ha fundamentado en contra de la ley por cosas que la ley no dice. Diciendo la ley quiere culpar al empresario por el accidente. Sea cual sea, un absurdo. La ley no dice eso en ningún lado. La ley responsabiliza cuando hay violación grave de la normativa que genera grave riesgo de vida. O sea, es muy claro que refiere a casos muy duros de incumplimiento laboral. Es más, habiendo generado el peligro al trabajador, pero no lesión ni muerte, la ley es excarcelable. O sea, sanciona, pero es excarcelable. Tiene que en ese caso ser reincidente en la circunstancia de haber generado un grave peligro y muerte. Un grave peligro a la vida del trabajador. Entonces decimos que va en línea con... es una ley hasta más moderada que buena parte de los delitos de peligro del Código Penal, porque si cualquiera de nosotros a esta altura del año hace un fuego en la Costa de Oro,
es posible ser penado por el delito de peligro de incendio, por haber hecho un fuego en un lugar donde no está habilitado, ¿no? Si cualquiera de nosotros adultera agua potable, aunque eso no haya perjudicado a nadie y no haya tomado, está penado en el Código Penal. El delito de riesgo ferroviario al cambiar señalización, el delito de riesgo aeronáutico por estrago, o sea, hay un conjunto de delitos de peligro en el Código Penal por temas que, si uno los coloca en referencia, son menos graves que el que estamos generando ahora. Lo que pasa en Uruguay hasta hoy, o va a pasar hasta el martes, es que, por ejemplo, colocar 20 trabajadores en un lugar que está confinado, donde hay tóxicos que coloquen en grave riesgo la vida de los trabajadores, solamente es una falta y puede establecerse una multa, pero no es delito. Bueno, nosotros nos apoyamos hace mucho tiempo en la legislación comparada, trajimos a la discusión los datos de España, que es básico, es idéntico el texto español que se vota en el noviembre del 95 que el que se aprobó en diputados, y el resultado en España es muy contundente. En España, cuando se aprueba la ley, cada 100.000 trabajadores registrados en España había 6.488 accidentes. 6.488 cada 100.000. En el año 2012, 17 años después, cada 100.000 trabajadores registrados teníamos 2.755 accidentes. O sea, un descenso de la cantidad total de accidentes proporcional de más del 50%. En accidentes mortales el descenso es todavía mayor. Cuando se vota la ley en el año 95-96, teníamos 10 muertos en accidentes de trabajo en España, datos del Ministerio de Trabajo español, por cada 100.000 trabajadores ocupados. En el año 2012, 3 muertos por cada 100.000 trabajadores ocupados. Esta información la colocamos en la discusión en diputados y también fue parte de los fundamentos de por qué es la necesidad de la normativa en un país que sigue teniendo una cifra muy dramática de un muerto por semana. Yo pongo un ejemplo, ¿verdad? El compañero que muere ayer no figura en esa gráfica porque al no estar registrado el Banco Seguro no toma como muerto en accidente de trabajo. Nos pasó lo mismo con un compañero en diciembre en Colonia. O sea, el dato de la accidentabilidad es bastante más que el que podemos presentar, que es el del Banco Seguro, porque, o sea, tenemos claro que sobre todo en el medio rural hay mucha de la accidentabilidad que no necesariamente consta en el Banco Seguro por no tener los compañeros aporte a la seguridad social. Pero bueno, estamos en víspera de un día muy importante porque va a dar un punto de partida. No va a cambiar mágicamente la relación de trabajo de un día para otro, pero creo que coloca un punto de partida para un proceso de una cultura de la prevención diferente. Y la señal que le da el empresariado es: no se puede trabajar de cualquier forma. O sea, no es posible trabajar de forma tal en el que el ahorro de implementos de seguridad coloca en riesgo la vida de la gente. Claro, que hay que entender que una multa termina siendo una ecuación económica, ¿no? Sí, porque claro. poner una multa, el empresario simplemente lo que hace es, bueno, ¿qué me sale más barato? Sí, ¿Pagar sí. los implementos de seguridad o pagar la multa? Claro, pero en ningún momento podés hablar de plata cuando de lo que estás hablando es de una vida. En definitiva, fueron varias las cosas que se dijeron en los últimos tiempos. En principio, que ya había una figura de delito para considerar este tema. Después vinieron aquellos pequeños ejemplos, ¿no? Si vos tenés una empleada doméstica en tu casa, le pasa algo, termina la señora presa por la accidentabilidad. En tercer lugar, cuando hablamos de los números de muertos y hablamos de números de accidentes, también van a ser muy altos y también preocupan. Después se habló de la responsabilidad del trabajador, que fue de lo que se habló en los últimos días. Sí, claro. Y ahora hoy escuché en la mañana, y me llamaba la atención hoy escuchar esas cosas, que las empresas de construcción dan mucha plata, colaboran con mucha plata para la campaña política, y en este caso decían, hay sectores que pueden verse un poco complicados si estos no los apoyan económicamente. No quería escuchar eso. A ver, para tratar de contestar toda la circunstancia de si hay o no vacío jurídico, que es un debate que en términos jurídicos es razonable. O sea, en términos jurídicos uno puede encontrar argumentos en el Código Penal para decir ya existirían posibilidades. Es muy difícil de sostener en términos de la realidad, ¿no? Nosotros, desde el 90 al 2012, tenemos 14.504 trabajadores que o quedaron discapacitados de manera permanente en accidente de trabajo, según dato Banco Seguro, o murieron en accidente de trabajo. 14.504. De esos 14.000... Es una ciudad en Uruguay. Sí, 14.504 trabajadores. Yo vivo en una más chica. Del 90 al 2012. Este dato es del Banco Seguro, o sea, de vuelta lo mismo. Es mayor el dato porque hay circunstancias como la de ayer que no registran los datos del Banco de Seguro de Estado. De esta circunstancia, en este periodo de 22 años, hay un procesamiento. Entonces, muy difícil establecer que existen condiciones penales en Uruguay, aún para la circunstancia de lesión o muerte. Yo creo que no hay duda que considerar que colocar en peligro ya es delito ayuda
a que cuando hay lesión o muerte haya una jurisprudencia que empiece a rumbear en una dirección diferente. Algunos confunden el caso del Hotel Juncal como el caso del procesamiento, que no es el del Hotel Juncal. El Hotel Juncal lo procesan a Wilmer. Si Wilmer hubiera sido el arquitecto de la obra y no el dueño, si hubiera sido solo el dueño y no el arquitecto, no hubiera sido procesado, porque lo procesan por arquitecto, porque como arquitecto no tiene permiso bombero, no tiene habilitación para hacer el derrumbe, no tiene memoria descriptiva, no tiene, o sea, viola todo el protocolo de actuación de un arquitecto para una obra de esas características, por eso fue procesado, pero no por empresario. O sea, empresario que haya tenido proceso penal de Bustillo, también en un caso de escándalo público, a mediados del 2004, 2005, en una circunstancia donde tiene el quinto muerto en 2 años, en una obra en la que además viola el derrumbe del andamio, un andamio que se volvió a derrumbar por segunda vez y estaba inhabilitado, la obra toda clausurada, y estuvo un proceso de 3 meses después de varios procesos de impresión anteriores. O sea, esa es la experiencia en 22 años. Es claro que el sostener que no hay vacío jurídico, yo poníamos un ejemplo. Hubo años, el proceso de más accidentabilidad en Uruguay en la historia, si fue desde el punto de vista de los trabajadores discapacitados, fue el gobierno de Lacalle. Durante el gobierno de Lacalle hay años en los que hubo más de 1.200 trabajadores discapacitados, o sea, más del doble de discapacitados que hoy, ¿no? Y no hay sobre esos casos un juicio penal. Entonces, el senador que sostenga que no hay vacío jurídico tendría que explicar por qué cuando eran gobierno y tenían la inspección de trabajo no terminaba en juicio penal discapacidades de accidente de trabajo, que ni una de esas, en ese año, ni una de esas había una irregularidad. Bueno, tenemos casos que clarísimos que quedaban con centro de trabajo inhabilitado por mucho tiempo por irregularidades. Entonces, ese debate es pertinente en términos jurídicos, no es pertinente en términos de la realidad, si hay o no vacío jurídico. En segundo lugar, los 19 años de experiencia de la ley en España dan claridad de que ni remotamente puede haber un procesamiento, ni remotamente puede haber un procesamiento por la doméstica que se tropieza. Ni remotamente. Pero si estamos diciendo que en Uruguay cuesta procesar cuando hay muerte, cuando hay una muerte por accidente de trabajo con incumplimientos, el principio de ante la duda a favor del reo en caso del empresariado es muchísimo más fuerte, no tener en cuenta la inteligencia del que recibe el comentario, sostener de que a partir de la ley de responsabilidad de delito de peligro, los jueces cambiarán tan radicalmente sus criterios que van a procesar por el peligro de manera radical. Francamente, es no tener en cuenta las sentencias judiciales de juicios hechos donde tiene que ser extremadamente grave el caso, aún en caso de muerte y accidente, para que haya posibilidades de avance en términos penales. Entonces, está claro, bueno, mucho más claro que la ley no castiga por irresponsabilidad al trabajador, no castiga al empresario por el trabajo irresponsable, en ningún caso. Genera más dificultades probatorias, pero hay que probar que el empresario, quien dirige la empresa, violó la normativa y no otorgó implemento de seguridad, y hay que probar que eso tuvo un nexo con generar un grave riesgo, un riesgo inminente a la vida de un trabajador. Son las dos cosas que hay que probar para tener una posibilidad, repito, de un proceso penal que en una primera instancia además es excarcelable, porque el máximo de la pena es 2 años, o sea, tiene que reiterar ese incumplimiento para tener posibilidades penales. Entonces está claro. Claro, yo entiendo las cámaras empresariales, sobre todo que han salido a debatir esto. Yo hallo muy difícil que alguien bien nacido se pare ante un micrófono y diga: miren, yo si violo la normativa, no otorgo implemento y genero un riesgo inminente a la vida de mis trabajadores por no otorgar implemento, no tengo que tener pena. O sea, no, me cuesta mucho pensar que alguien se pare en contra de la ley, confrontando con lo que la ley dice, con lo que efectivamente dice. Entonces, como es muy difícil decir eso, porque cualquier uruguayo bien nacido le van a dar ganas de insultar al que hace ese comentario, se trata de polemizar con cosas que la ley no dice, y hacer terrorismo. A ver, España tiene 15 veces más población que acá. El año pasado, en términos de delito de peligro, fue el año de mayor procesamiento con sentencia y hubo 15. ¿No? O sea, acá parece que un día para otro van a ir inundados, y después de haber construido durante 5 o 6 años una fiscalía especializada, un conjunto de procesos que van a la capacitación, un conjunto de definiciones. Entonces no se puede pensar que en España, en Inglaterra, en Italia, donde existe esta normativa, justamente en países de los que hay más baja accidentabilidad, yo creo, no sé por qué se piensa que es una casualidad estadística, que países que han avanzado en materia normativa estableciendo más rigurosidad son los que tienen menos accidentes. Pero acá hay quien se ha parado que no va a funcionar y no va a funcionar. Pero además, ahí como que pisan el palito en algo, porque por un lado te dicen es inconstitucional, lo voy a llevar a la justicia. Por el otro lado, pareciera que no creen en la justicia o que hay desconfianza en cómo la justicia aplica el texto legal. Sí, claro. Ahí esa es la pregunta última esa sobre la constitucionalidad, ¿no? A ver,
a mí la Suprema Corte me ha sorprendido con algunos de sus fallos. Yo tengo que reconocer que me parecía improbable que declarara inconstitucional el ISIR, en un país establecer que quien tiene más de 2.000 hectáreas y se ponía 100, ¿no? Colocar un impuesto que va a estar dirigido a la caminería, que especialmente quienes tienen esa capacidad son los que más usan, que eso se declare inconstitucional me generó una enorme sorpresa. O ni hablar cuando se pronuncia acerca de la interpretativa de la ley de caducidad, una defecio, la ley de caducidad. Entonces, la verdad me cuesta poner las manos en el fuego para la Suprema Corte de Justicia, pero el mensaje que estaría dando la Suprema Corte de Justicia sería este: es decir, miren, hay una ley que establece que hay que penar al empresario que viola la normativa, que la viola de tal gravedad que pone en riesgo la vida de la gente, y diga que esto es inconstitucional. O sea, que la Constitución de la República está en contra de que se pene a quien comete esta barbaridad. O sea, el mensaje es tremendo. O sea, yo no me quiero referir solamente al concepto jurídico. El mensaje que se estaría dando es decir, bueno, sigan, muchachos, sigan habilitando andamios podridos, sigan generando excavaciones sin estivaciones, sin plan de excavación y por lo tanto con riesgo de derrumbe, sigan sin respetar las reglas básicas del trabajo eléctrico y arriesgando que los trabajadores estén cavando donde pasan cables de alta tensión, sigan, que eso no va a ser delito. Bueno, yo me parece que ese mensaje sería de una contundencia, no estrictamente jurídico, ético, terrible, perversa. Yo sé que hay cosas en las normas jurídicas que son irracionales. Por ejemplo, una empresa va a la DGI los aportes y puede ir preso. Esa empresa le va de aportes a su trabajador y no es delito. Y el trabajador va a tener que ir al BPS, hacer una denuncia, esperar 3 años, llevar testigos y cobrar 3 años después. Que nos cuesta entender cómo, hay normas que uno las ve y dice, pero pucha, ¿no? ¿Cómo esta misma acción cuando es con el Estado o entre una... Y si es entre una empresa y otra es estafa, pero cuando es con un trabajador no lo estafan. Si el trabajador trabajó 20 jornadas y le pagan 10, le aportan 10 a la caja, no es estafa. Bueno, está claro que hay un espíritu en la normativa general que está colocado sobre el centro de la propiedad, pero nos generaría una enorme sorpresa. Primero porque se fue muy cuidadoso en todo este tiempo de trabajo, en no dar margen a la responsabilidad objetiva. Hoy de mañana me preguntaba un periodista, dice, pero en el tema de las tercerizadas, y sí, en tema de derecho penal no se puede colocar a una tercerizada responsabilidad de un tercero, porque el delito penal de un tercero, ahí entraríamos en un camino que los penalistas todos nos recomendaron, que es responsabilidad objetiva, y tendría aviso de inconstitucionalidad. O sea, fuimos muy cuidadosos en establecer que sea concreto el delito, que sea medible el delito, que sea probable el delito, que tenga que ver con la persona que después se tiene que dar cuenta, y también fuimos muy cuidadosos con cómo se ordena la ley con las penas, pero me parece que no debiera suplantar el debate jurídico-técnico, al que no le escabullimos, y de hecho hay varios informes jurídicos a favor de la constitucionalidad del proyecto, al debate ético principal. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien que generemos una pena para quien incumple normativa de manera tal de generar un riesgo de vida inminente para un tercero que es su dependiente, que tiene una relación de dependencia? Este es otro debate. Ayer un periodista en la consulta dice, no, pero que el trabajador se niegue. Bueno, entonces no tendríamos que haber legislado las 8 horas y tenemos que decir, trabajadores, niéguense a las 16 y solamente trabajen 8. Y no tendríamos que legislar salario mínimo y decir, trabajadores, cobren más de 20.000 pesos, niéguense a que les paguen 10. Es que y no tendríamos, argumento, claro, y no tendríamos que legislar sobre el acoso y decirle, con mujeres, niéguense al acoso. No tenemos por qué legislar el delito, alcanza con que el individuo se niegue. Por favor, o sea, retrocedemos en términos de la sociología, un individualismo que no se le ocurrió ni a Miña Ricardo, o sea, de un extremo. A ver, si colocamos, o no tendríamos que legislar sobre el trabajo infantil, sino que los niños no trabajen, ¿no? O sea, que los niños se nieguen. Claro, que se nieguen, claro. O sea, es perverso, o sea, el mecanismo transfiere una relación de trabajo dependiente y no legislemos sobre la evasión de aporte, que se niegue a trabajar si le va en aporte, que se niegue a no cobrar, o sea, yo calculo que no les da gracia. Hace poco unos trabajadores denunció una maestra de una escuela rural que estaba siendo fumigado a los niños, pero de costado sale que también fumigan a los trabajadores. Yo creo que a ningún trabajador le dé gracia exponerse a un cáncer de la piel, a una inminente circunstancia de cáncer de la piel mientras arranca naranja, y le dé gracia que lo fumiguen y se enferme, ¿no? Y está claro que uno reivindica al trabajador, negate y organizate y lucha para que no pase. Ahora, que tengamos espacio en la lucha social no quiere decir que no identifiquemos, mira, esto es delito, no puede ser.